Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Entornos Virtuales de Aprendizaje, perteneciente al programa Doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales DASEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar nos acompaña el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Es docente investigador, licenciado, maestro y doctor en pedagogía, especializado en procesos formativos de estudiantes universitarios, formación y práctica docente. Didácticas emergentes y especializadas en la enseñanza de los temas específicos y epistemología, ciencia y metodologías de la investigación. También nos acompaña la doctora Irma Isabel Salazar Mastachi. Es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Docencia y Administración de la Educación Superior y licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, certificada como mediadora conciliadora escolar por el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, certificada también en transformación de conflictos y construcción de paz en entornos educativos por la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos y Ética, Tecnológico de Monterrey y Trazent Peace University. Es especialista internacional en convivencias, mediación escolar y resolución de conflictos por la misma universidad y es profesora de estudiantes de secundaria desde 1997. Actualmente labora como coordinadora académica del Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Es profesora invitada y directora de tesis en programas de maestría y doctorado, autora y coautora de libros y artículos científicos y especializados en temas de educación para la paz, interculturalidad para la paz, conflictos escolares, convivencia escolar y manifestaciones de violencia en la escuela. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tendrá 10 minutos para realizar su presentación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para cada uno realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación deberá ser revisada, analizada y considerada posteriormente con sus docentes directores de trabajo terminal. Damos inicio a esta mesa. En primer lugar, el estudiante Miguel Ángel Herrera Martín del Campo. Es estudiante de segundo semestre y presentará su trabajo, optimizar el uso de entornos virtuales de aprendizaje acorde al desarrollo de prácticas presenciales en la carrera LCDN de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, Miguel Ángel. Su micrófono, Miguel Ángel, está apagado. Claro, una disculpa. Muy buenas tardes, agradezco la oportunidad. Impresionante los doctores que nos acompañan. Entonces, voy a empezar con la presentación y al final escucharé todos sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Herrera Martín del Campo. Soy docente titular de la carrera de licenciatura de Ciencia de Datos para Negocios de la ya Universidad Rosario Castellanos. Y estoy en el segundo semestre del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. El planteamiento del problema resulta precisamente que el avance tecnológico y los modelos tecnoeducativos seguirán emergiendo y evolucionando hacia formas innovadoras con el fin de hacer más eficiente, pertinente y relevante el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no podemos dejar de lado que el fundamento pedagógico debe respaldar todos estos modelos para así garantizar el éxito que se experimente en el proceso educativo. La tecnología debe de ir encaminada en la transferencia de experiencias de aprendizaje y por ello debemos estar muy conscientes en el uso de estas TICs y en el uso de los entornos virtuales de aprendizaje.
El objetivo precisamente es conocer las características diversas de los estudiantes inscritos en la licenciatura de Ciencia de Datos para Negocios, en particular en el campus Coyoacán, para poder ayudarles en el uso de las TICs en diferentes entornos virtuales de aprendizaje. La pregunta de investigación que he formulado es cómo optimizar el diseño de entornos virtuales de aprendizaje acorde al desarrollo de prácticas presenciales en el modelo de hibridalidad implementado por la Universidad Rosario Castellanos. El modelo de hibridalidad implementado en la universidad es precisamente en un ambiente virtual, presencial, escolar y real, ¿no? Y definen algunos elementos muy particulares, que es un problema prototípico, que es un problema complejo de la realidad, un índice crítico, una evaluación auténtica, etcétera, para ir acompañando el desarrollo de las materias en una forma transversal y le permita a los alumnos tener un producto integrador al final de cada semestre. La justificación, ya tengo algún 3, 4 semestres dando las materias de ciencia de datos, empecé con las básicas y ahorita ya me están tocando las de semestres más avanzados, es precisamente a que a partir de las observaciones que se han tenido en la licenciatura de ciencia de datos para negocios de la universidad, es necesario implementar cursos multimodales que permitan a los alumnos desarrollar las competencias necesarias para el área, utilizando de la mejor manera las TICs en los entornos virtuales de aprendizaje sustentados en el modelo de hibridalidad de la universidad. Las preguntas específicas: ¿cuáles son las principales características de estos alumnos inscritos en la licenciatura de Ciencia de Datos en el campus Coyoacán? Ya está una generación saliendo este semestre, apenas la primera. ¿Qué entorno virtual de aprendizaje es el más apropiado utilizar en la licenciatura de Ciencia de Datos para Negocios? Estoy hablando de un open source, no estamos pensando en conseguir alguna paga por ello. ¿Cómo implementar el diseño instruccional Azure? Yo considero que es Azure, ahorita les comento el por qué, en el entorno virtual de aprendizaje seleccionado. El supuesto de la investigación es precisamente que el diseño de estos entornos virtuales de aprendizaje basados en el modelo instruccional Azure, acompañado por el desarrollo de prácticas presenciales, la virtualidad y la presencialidad, fomentaron un aprendizaje significativo en cada uno de los alumnos de la carrera en la universidad. Como objetivo general, la intención es optimizar, ya tenemos ambientes virtuales, ahorita platicaremos rápidamente de ello, optimizar ese entorno virtual acorde al desarrollo de las prácticas para ir acompañando al alumno en la construcción de su aprendizaje. Y de esta manera, generar un aprendizaje realmente significativo en cada uno de los participantes. Como objetivos específicos, precisamente conocer las principales características de estos alumnos inscritos en la licenciatura de Ciencia de Datos, seleccionar una plataforma educativa de software libre que se ajuste a las necesidades de la universidad y diseñar en el entorno virtual de aprendizaje una materia, Introducción a la Programación, aplicando el modelo instruccional Azure, ya que en ese sentido nuestros alumnos han presentado ciertas diferencias de conocimientos. Dentro de el estado del arte, bueno, no me quiero ir hasta el principio, pero recordemos que precisamente la educación virtual empieza con la educación a distancia, por correspondencia, papel y correo postal. No sé si a alguien le tocó, pero yo recuerdo mucho de los cursos de Charles Atlas, que era por correspondencia, ya con eso seguramente estoy diciendo mi edad. La enseñanza multimedia, que yo uso la radio, la televisión, cintas magnéticas, luego la telemática con el correo electrónico y medios de almacenamiento. Finalmente viene el Internet, que abre la puerta del aprendizaje virtual y con ello, pues los diferentes tipos, Electronic Learning, Blended Learning, Mobile Learning, y sobre ese ambiente nacen los entornos virtuales de aprendizaje que lógicamente deben tener una interactividad y una autorregulación. Al respecto, Carlos Castellanos en el 2018 decía que la autorregulación son estrategias específicas para el aprendizaje, se requiere,
En el 2020 se define que que los ambientes virtuales son herramientas pedagógicas muy importantes. Hasta el COVID viene realmente a darse un boom de todo ello y la gran mayoría solamente virtualizó la presencialidad. No tuvo ninguna herramienta pedagógica que le ayudara y ya Torres en el 2021-22 define algunas de las bondades más importantes. Dentro del enfoque teórico, dentro de la dimensión referencial, estoy considerando la autorregulación de Zimmerman con sus 3 etapas y los modelos tecnopedagógicos a utilizar en el entorno virtual de aprendizaje. Como conceptual he definido las categorías analíticas que son hábitos de estudio, uso del entorno virtual de aprendizaje, aprendizaje independiente y trabajo colaborativo, muy importante en un ambiente así. Y dentro de la dimensión metodológica que estoy pensando, bueno, ya empecé a hacerlo, precisamente para el coloquio, me adelanté un poco, usar un cuestionario con un formulario de Google de 50 preguntas de Dicker de 3 opciones, sí, no y tal vez, te lo muestro un poco, y cualitativo a través de una observación y una entrevista de ellos, ¿no? Dentro del modelo de Zimmerman define 3 etapas para la autorregulación del alumno. Habla de la fase de planificación, donde el alumno tiene que ser capaz de analizar la tarea y estar automotivado para realizarlo. ¿Qué tanto puede hacer de la misma? La fase de ejecución es ver qué vas a hacer y cómo lo va a hacer con un autocontrol, para finalmente hacer un autojuicio y tener una autorreacción ante lo que ha hecho, ¿no? Yo a mis alumnos les digo que es respeto, responsabilidad y reflexión, de que pues nosotros como maestros lo único que tenemos que hacer es dar un resultado de lo que ellos han hecho. Dentro de los entornos virtuales de aprendizaje de software libre, pues hay varios. Yo he utilizado Moodle, he usado un poco Cursus Sites. Edu 2.0 emigró a uno que se llama actualmente NeoLMS, que es uno de los que me parece más adecuado, donde se podría utilizar. En Schoology hay muchos ambientes de software libre. Actualmente usamos Classroom, creo que no sería lo más adecuado. El diseño instruccional que me interesa utilizar, ADI es como el modelo básico, entonces Azure nos va a permitir analizar la audiencia, precisamente ver cuáles son sus características, definir objetivos, seleccionar los medios y los materiales, utilizarlos correctamente, requerir la participación activa de cada participante y evaluar y revisar todo lo que se ha desarrollado precisamente para poder dar un mejor servicio. Dentro del formulario que he estado proponiendo y que ya más o menos lo he estado aplicando a algunos de mis alumnos, es un formulario de Google dividido en 5 secciones. El primero es el qué lugar de estudio, si tiene o no, o a veces lo tiene, la distribución del tiempo, actitud personal, forma de estudio, la realización de trabajos, cómo lo va haciendo, y algunos de los hallazgos, pues, la gran mayoría, bueno, hay un 61% de hombres, 39% de mujeres, la edad promedio es como casi 29 años, 28.8 exactamente. El alumno, casi la mitad se considera muy bueno y otro regular, y el promedio más o menos del grupo está en 8.7. Estas son algunas de las referencias que he estado utilizando, y la intención también es intervenir un poco en el precisamente desarrollo del ambiente para que sea un poco mejor para cada uno de estos alumnos. Yo agradezco mucho su atención y quedo en espera de sus comentarios. Muchas gracias. Agradecemos tu presentación, Miguel Ángel, y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Adelante, doctor. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero felicitarte por tu trabajo. Yo personalmente siempre celebro, ¿sí? Cuando los trabajos son como concretos, ¿sí? Tienen una idea específica y no están como queriendo buscar el hilo negro de la pedagogía del siglo XXI. O sea, esas pretensiones tan elevadas, yo la verdad siempre dudo de esos tipos de trabajos y por lo regular no tienen éxito. El tuyo es concreto, es específico, está delimitado y eso pues te lo celebro muchísimo, me gustó. Del documento que recibimos, bueno, que yo recibí y que pude leer, igual me gustó mucho, continúo con la felicitación. Cuestiones de forma, por ejemplo, justificar los párrafos, ¿no? Porque los tienes alineados a la izquierda. Detallitos así. Que justifico todo hacia ambos lados, ¿verdad? Exactamente. La forma también es fondo, dicen por allí, entonces siempre Exacto, siempre muy atentos a ese tipo de detalles, ¿no? Me llamó la atención que hayas comenzado con el marco teórico, ¿no? En este texto que se nos envía.
siempre personalmente yo aconsejo que la estructura del trabajo general, así como la redacción, sea más persuasiva, que vayas tú induciendo a tus lectores a lo que es tu objeto de estudio, la problemática. Y si lo vemos desde ese punto de vista, el marco teórico, pues ya queda un poquito más abajo, ¿no? Hay que comenzar primero con elementos de contexto, de delimitación y de problematización para que tus lectores se vayan introduciendo pues a tu trabajo, ¿no? Tú tienes que ser inductivo, ¿no? En tu redacción. Celebro también que en el marco teórico hables de aprendizaje, me parece clave, fundamental. Eso me pareció muy bien de tu marco teórico. También dentro de la redacción, continúo con esta observación, ¿sí? Tienes que ser como muy explicativo, pienso yo, ¿no? Okay. No está mal ser así. El asunto es que no debes de soltar tu objeto de estudio, no debes de soltar tu problemática, tus sujetos, tu espacio, todo esto, ¿sí? Entonces, siempre que haya una explicación de algún concepto, de algún tema, de alguna teoría, de algún autor, dentro de la redacción trata de vincularlo pues, con tu problemática, ¿no? Con tus espacios, con tus sujetos, con todo con lo que sea que tú lo quieras vincular este concepto del cual tú estés hablando, explicando, ¿no? De la metodología igual me gustó muchísimo, veo que es mixta, ¿no? Cuantitativa, Sí. cualitativa, ¿sí? Todavía no he leído, digamos, más avances, ¿no? Ahorita ya nos presentaste unos resultados. Creo que esos resultados, si es que te entendí bien, es como una prueba piloto o ya es No, es una prueba piloto. Precisamente perfecto. cuando me enteré que tenía que estar en el coloquio y tenemos que tener algún tipo de resultado, cerrando el semestre, abrí el formulario y lo presenté a alguno de mis alumnos. La idea es que se presente a toda la comunidad del campus Coyoacán para que precisamente conozcamos las características primordiales y se haga el entorno virtual acorde a esas características. Perfecto, muy bien. Qué bueno que fue una prueba piloto, así lo entendí, qué bueno que fue así. Yo creo que ya te tendrás que sentar tú con tu asesor o tu asesora para revisar si los resultados de esta prueba piloto, pues sí se ajustan a los propósitos de tu investigación. Me llamó la atención que eran 50 preguntas, me parecen muchas preguntas. Ok. ¿Cuánto tiempo tardaron en contestarlos? Porque a veces 5 parte de minutos. 5 minutos, muy Lo que rápido. pasa es que son 5 bancos, como de 10 preguntas cada uno, donde, por ejemplo, preguntó, lugar de estudio. ¿Está iluminado tu lugar de estudio? ¿Cuentas con un lugar de estudio? Sí, no, tal vez. ¿Está iluminado? Sí, no, tal vez. ¿Tienes un horario fijo para estudiar? Sí, no, tal vez. Entonces, lo que intento es precisamente que lo respondan rápido para que no sea tan pesado, pero sí tener la información más puntual para después en la entrevista profundizar. Perfecto, muy bien. Ya tendrás tiempo de analizarlo con tu asesor, con tu asesora, ¿sí? Si los resultados de esta prueba piloto, pues como te dije, se ajustan a los propósitos de la investigación en general. Que sea una investigación mixta, eso es un gran reto, Miguel, ¿sí? Es un gran reto. O sea, se dice fácil, voy a hacerla cualitativo, pero la verdad es que compaginar estos dos enfoques es una tarea bastante difícil, ¿eh? Tienes un gran reto, no dudo que lo puedas sortear bien, pero pues estate consciente de eso. Y ya por último, personalmente, la parte cualitativa de tu trabajo, ¿sí? Entiendo que todavía vas a comenzar pues a entrar al trabajo de campo. Yo sí creo conveniente que recuperes la voz, los testimonios, las experiencias, los puntos de vista, sentidos, significados, etcétera, de profesores, estudiantes y ahora ya de egresados, que ya hay una generación de egresados, ¿no? Yo creo que todos estos personajes tienen que contribuir en tu trabajo para que tu propuesta sea lo más rica posible, lo más enriquecida posible, ¿sí? Considera eso, ¿no? Yo te aconsejaría, además de entrevistas focus group, el reto de los focus group es convencer a las personas, ¿no? A que coincidan en un día y en una hora. Y bueno, ya si lo logras, pues en un focus group yo creo que tú puedes tener información muy enriquecedora para tu trabajo, ¿no? Docentes, estudiantes y egresados, ¿no? Podrían Y ser varios focus group, ¿verdad? pues yo creo que mínimo uno por cada una de estas tres poblaciones, ¿no? Docentes, estudiantes y si es posible egresados. Los egresados yo creo que es el mayor reto porque normalmente cuando un estudiante egresa se desconecta de la escuela por completo y muy efímeramente lo ves, ¿no? Ese es el mayor reto que tienes con los egresados. Pero por lo menos estudiantes y profesores yo creo que sí pudieras tú tener allí alguna buena convocatoria y lograr estos dos focus group, además de las entrevistas y lo que sea que tú consideres con tus
con tu asesor o asesora de tesis. Y pues nada, querido Miguel, la verdad es que me gustó mucho tu trabajo, como te dije, muy preciso, muy conciso, muy macizo, te lo celebro, y pues a seguir trabajando, ¿eh? Doctor, muchas gracias por sus comentarios, qué amable. Muchas gracias, doctor Gabriel, por sus comentarios. Les recuerdo que no puede haber réplica, porque así nos lo han pedido, en la retroalimentación. Continuamos con la participación de la doctora Irma Isabel Salazar Mastache. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Miguel, ¿es diferente lo que expusiste ahorita al documento que me hicieron llegar? En Sí. el documento que me hicieron llegar, tú colocas otras preguntas de investigación que causan confusión a la lectura y que ahorita no las comentaste, para lo cual yo quiero preguntarte si ya no forman parte de tu estudio o qué es lo que está pasando, porque en una pregunta particular tú decías cómo desarrollar las prácticas de laboratorio de cómputo sustentadas en el modelo educativo del Instituto Rosario Castellanos. Entonces, esa pregunta ahorita ya no aparece y solamente es un sí o un no. Sigue en tu investigación para yo poder continuar con esta. Ok. Sí. Si Lo que sigue pasa tu es que investigación, tendría... nada más el sí o el no, porque acuérdate que no hay réplica y si no me quitas a mí el tiempo para comentar tu trabajo. Gracias. Mira. Entonces vamos a ir al principio. Yo lo que veo que hace falta en tu trabajo es el planteamiento del problema. Si bien tú tienes preguntas, tienes objetivos y tienes otras preguntas auxiliares, igual que los objetivos, no veo claro el por qué quieres hacer esta investigación. Lo leí, me di a la tarea de leerlo, no solamente una vez, y no encuentro este problema para el cual justifique el que tú hagas la investigación. Eso no demerita que tú lo estás haciendo y que tienes objetivos, propósitos, incluso hipótesis para realizar la investigación. Pero el problema no queda bien planteado. Por eso es la duda que yo tengo, que qué pasa con el laboratorio. Si hubiera quedado claro, yo no tendría ninguna duda. Pero después esa pregunta del laboratorio ya no queda vinculada con un objetivo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, tenemos que primero decir el qué. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Que la gente sepa de mi investigación. ¿Cómo quiero aportar a la sociedad como investigación? ¿Cómo quiero aportar a la institución como investigación? Descubrir ese problema que es el que me va a guiar de manera transversal para hacer la investigación. Ahorita tú estás mencionando que lo vas a aplicar en el campus Coyoacán a la totalidad de los estudiantes. Eso yo no lo veo reflejado en tu documento. El sujeto, el objeto, esa delimitación del contexto y del lugar. Entonces yo creo que hace falta, antes de que continúes con la aplicación de los cuestionarios, regresarte un poquito al planteamiento del problema. ¿Hasta dónde quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ahorita comentaba el doctor Gabriel y te hacía sugerencias de ocupar algunas técnicas de investigación. Yo me atrevería a decir, detente tantito. Primero replantea tu problema, delimita tu problema, porque tu mismo problema te va a decir si aplica o no el focus, si aplica o no mixto, si solo te quedas en la descripción del dato, si necesitas datos cualitativos, si vas a hacer entrevistas o no. O sea, no es hacer el todo por el todo, sino una sola técnica es suficiente para hacer una tesis, pero siempre y cuando el planteamiento del problema, y más de una tesis de doctorado, porque entiendo que estamos en un coloquio de doctorado, una tesis de doctorado nos obliga a la creación de nuestros mismos planteamientos. Entonces, para que a ti te dé tiempo de hacer eso, mi sugerencia muy respetuosa es delimita tu problema de investigación, para que tú puedas como investigador darte el gusto, el lujo y el cumplimiento de lo que es una tesis de doctorado, de hacer ciencia o de hacer teoría. Entonces, para eso requieres delimitarlo, acotarlo, porque yo veo muchísimas cosas que tú quieres abarcar y solamente necesitamos un problema de investigación. Entonces, explícanos cuáles y sobre eso, con la información que tú ya tienes, hay mucha información que queda fuera cuando delimitamos, pero nos damos ese cumplimiento como investigadores y como formadores o formarnos como doctores de poder implementar o incrementarle a la ciencia o incrementarle a la institución o incrementarle a algo. Ese es el deber ser de una tesis de doctorado.
La de licenciatura, bueno, lo sabemos, es solamente un marco teórico conceptual acerca de un problema. La de maestría nos obliga a hacer ya una investigación, la aplicación de una técnica y contar los resultados, y la de doctorado nos obliga a enriquecer alguna ciencia, alguna teoría, algún concepto. Entonces, para que a ti te dé tiempo, debes delimitar, porque pues es tu razón de ser, de querer ser doctor, ¿no? Ese sería mi comentario y mi invitación, delimitar, checar si la pregunta queda, si mejor se va, y hasta dónde quiero llevar la tesis. Es algo sencillo, concreto, que tendrás que trabajar con tu asesor o con tu asesora para que tomen estas decisiones y entonces tú puedas lucir tu investigación a nivel doctoral. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Agradecemos sus comentarios, doctora, y continuamos con el estudiante Emanuel Francisco Herrera Esquivel. Es estudiante de cuarto semestre y presenta su trabajo titulado Satisfacción de competencias laborales tecnológicas en estudiantes trabajadores de licenciatura en Contaduría y Finanzas, modalidad presencial híbrida de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante. Sí, muchas gracias. Buena tarde a todos. ¿Me confirman, por favor, que puedan visualizar la pantalla? Sí, ya se ve. Muy amables, gracias. Ok, buenas tardes. Satisfacción de competencias laborales tecnológicas en estudiantes trabajadores de licenciatura en Contaduría y Finanzas, modalidad presencial híbrido del Instituto Rosario Castellanos. Como tal, primeramente, es acerca del trabajo terminal. Se entiende bien el contexto precisamente de lo que se desea trabajar, ya que se tiene como objetivo ser un artículo de investigación para poderlo publicar en revista arbitrada. Y como tal, se conoce que hay que hacer futuras líneas de investigación en el cual hay que investigar, hay que estudiar tanto a empleadores, docentes, egresados y demás. ¿Por qué? Porque va precisamente, este proyecto va enfocado a estudiantes de contaduría. Tenemos, por ejemplo, que el perfil de egreso de contaduría, nos dice la página de internet, sobre algunas competencias de las cuales pueden egresar los estudiantes de contaduría. Ante este tipo de competencias, se busca también aquellas compaginarlas e incluso que haya una congruencia entre varios organismos internacionales como autores, de los cuales nos hablan precisamente de las competencias que deben de tener los contadores al momento de que egresan, o bien se encuentran laborando, mejor dicho, y aquellas competencias que van a aplicar en su entorno laboral. Entonces, por aquí tenemos algunos autores e instituciones y organismos internacionales que hacen congruencia con el perfil de egreso de la contaduría. Aquí, dentro del planteamiento del problema, nos vamos a encontrar de que, como tal, se va a estudiar a los estudiantes de primero a octavo semestre, pero aquí nos vamos a encontrar con algunas particularidades. Por ejemplo, hay estudiantes que solamente estudian y no trabajan, por lo cual a ellos vamos a descartar como tal dentro de nuestra investigación, pero es necesario conocer como tal los estudiantes de primero a octavo, ¿no? En segunda, hay estudiantes que estudian y trabajan, pero hay estudiantes que trabajan, pero no en áreas contables. Y sin embargo, hay otros que sí trabajan en áreas contables. Entonces, a esos que trabajan en áreas contables, a esos son los que va dirigido como tal nuestro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque queremos conocer precisamente aquellas herramientas tecnológicas contables en las cuales los estudiantes aplican sus competencias dentro de su entorno laboral, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, la relación que tienen o la forma en cómo manejan las plataformas gubernamentales, bancarias, financieras, cómo realizan sus facturación. Incluso hoy en día ya acaba de salir reciente la facturación 4.0, conciliaciones bancarias, pagos, impuestos y demás. Entonces,
Tenemos, hoy el mercado laboral como tal exige que los estudiantes tengan precisamente ese tipo de cuestiones o de competencias, mejor dicho, para los cuales deban de enfrentar en el día a día en su entorno laboral. Los objetivos, como tal, la pregunta de investigación, satisfacen las competencias laborales tecnológicas en estudiantes trabajadores del programa educativo de Contaduría y Finanzas en la modalidad presencial híbrido del Instituto Rosario Castellanos. El objetivo general es analizar si las competencias laborales tecnológicas son satisfactorias en los estudiantes trabajadores del programa educativo de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos para la realización de sus funciones y actividades. Objetivo específico, elaborar un estudio a aquellos estudiantes de primero octavo semestre, los cuales se encuentren elaborando en la contabilidad o en alguna de sus disciplinas para conocer precisamente las competencias tecnológicas que poseen y aquellas que podrían reforzar o mejorar o incluso incrementar para que así puedan realizar sus funciones de manera efectiva dentro de su área laboral. El objetivo específico número 2, demostrar las competencias tecnológicas de los estudiantes que se encuentran trabajando en algún área de la contabilidad para analizar incluso la probabilidad de un ascenso laboral. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros sabemos que así como tal es importante la contabilidad en todas las organizaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que demanda esa actividad laboral? Porque es importante conocer esas competencias tecnológicas que hoy en día las organizaciones y el mercado laboral exige no solamente tener aquellos conocimientos y habilidades, sino también tener competencias para poder dar resultados a los empleadores o a la organización como tal, ¿no? Y también es referente a aquellas competencias tecnológicas que suelen demandar a los profesionistas contables que cuenten con aquellas herramientas y conocimientos para que a su vez estos sean competitivos en el mercado laboral. Entonces, se llevó a cabo expresamente un estudio de enfoque cuantitativo multifactorial a estudiantes de primero octavo semestre, en el cual aquí nos encontramos con un primer punto en el que no se desconoce, digo, esto es un dato de manera institucional como tal, no se conoce a ciencia cierta la cantidad de estudiantes de contaduría. Sin embargo, entre más o menos de alguna forma no oficial, pero se estimó más o menos que tenemos por ahí alrededor de 4,000 estudiantes. Entonces, a través de la fórmula del tamaño óptimo de muestra de probabilidad de poblaciones finitas, que es la que tenemos en pantalla, y aparte, a través de una página que nos da como tal el número para la aplicación de cuáles serían nuestros estudiantes muestras que necesitaríamos para nuestra investigación. Llegamos como tal a calcular por ahí cerca de 351 estudiantes, de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a la página, tendríamos alrededor de 351 estudiantes, es decir, 400 alumnos, de los cuales serían nuestra muestra específica para nuestra investigación. Y en base a esto se aplicaron varios cuestionarios, varios pilotajes, en el caso específico fueron cuatro pilotajes a 40 estudiantes, lógicamente en cada pilotaje eran 40 estudiantes para uno, en el segundo pilotaje otros 40 y así sucesivamente durante los 4 pilotajes. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos como tal dentro de nuestras variables independientes tenemos un constructo para cinco variables independientes, en las cuales la primera de ellas es manejo de información de datos contables, la segunda de ellas son competencias básicas, tercera, competencias intermedias, cuarta, competencias avanzadas y quinta, competencias para realizar funciones laborales. Todas estas competencias, cabe mencionar que están y precisamente forman parte de las teorías de los primeros autores que les mencioné hace ratito, que hacían congruencia con los perfiles, ¿no?
con el perfil de egreso, más o menos del tipo de congruencia. Entonces, en relación a eso, hablan precisamente de diferentes tipos de competencias, los cuales aquí estamos reflejando precisamente en este prototipo gráfico, para lo cual determinar nuestra variable dependiente como tal, que tendrían que ser la satisfacción de competencias tecnológicas adquiridas de nuestros estudiantes. Ya con el cuarto pilotaje, se hizo la corrida, lógicamente el análisis, proceso y demás, en Excel, para que a su vez lo pasáramos al programa SPSS versión 22, y como tal aquí tenemos nosotros, para cada una de las variables, en promedio por ahí el alfa de Cronbach anda por ahí con .89, más o menos alrededor, y la variable Y anda con .89. En un principio, en el primer pilotaje, segundo pilotaje, nuestras variables X en promedio andaban por ahí de .97, .98, eran valores muy elevados. Por lo tanto, se empezaron a modificar las encuestas y demás, ver los resultados, el tratamiento como tal de la información, de los resultados, y entonces empezaron a modificar los pilotajes. Y de tal forma que a este cuarto pilotaje, en promedio tenemos por ahí nuestras alfas de Cronbach por ahí de .88, .89, y nuestra variable Y con .89 de igual forma. Entonces, aquí tenemos algunos datos importantísimos. En el histograma, por ejemplo, vemos que tenemos una curva que al parecer es bastante buena como tal. Por aquí tenemos algunas respuestas que tuvimos fuera del indicador como tal, pero en sí tenemos muy buena curva, varios elementos están dentro de. Y aquí, por ejemplo, en nuestra gráfica de regresión, de dispersión, perdón, en este cuarto pilotaje ya vemos más los puntos concentrados en la recta que tenemos, ¿no? Manuel, Aquí se termina el tiempo. Disculpa. Continuamos, agradecemos tu presentación, Emanuel, y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Adelante, doctor. Muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes. Muy bien. Déjame abrir el archivo. No tengo tus observaciones. Aquí está, mira. Bueno, Emanuel, primero tu trabajo me parece igual interesante. Creo que coincides con el compañero Miguel, ¿no? Que hay un interés, ¿no? Por mejorar la calidad de la educación que se le da a los estudiantes, mejorar sus aprendizajes, que tengan más y mejores herramientas para ejercer luego la profesión en la que sea que estén. Entonces, eso para mí es destacable. Un servidor siempre ha trabajado procesos formativos de estudiantes universitarios en primer lugar, y me parece que es una población que históricamente las investigaciones han dejado en segundo o tercer lugar. Por lo regular las investigaciones se van en formación y práctica docente. Bueno, aquí ya veo que el interés es sobre otra población, ¿no? Y eso pues para mí es formidable, ¿sí? Voy a leer un par de citas de tu trabajo que me parecieron importantes de ser mencionadas, ¿sí? En tu trabajo dices, ¿no? Al momento existen pocos trabajos de investigación sobre las competencias de que los universitarios deberían poseer bajo esta modalidad. Mira, el mundo es demasiado grande, ¿eh? Yo creo que no has hecho suficiente indagación, tal vez un estudio del arte lo suficientemente profundo, porque créeme que si le buscas bien, sí vas a encontrar, ¿eh? En meses anteriores, yo siempre recomiendo ese buscador que se llama IRECIE de la UNAM, ¿sí? Y de hecho es el buscador que recomienda el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Los resultados que tú vas a encontrar en este buscador son muy concretos y muy específicos del campo educativo, lo que ya te va a ahorrar muchísimo tiempo, a diferencia que si buscas en Google, en Redalyc, Cielo, etcétera, ¿sí? Y yo creo que vas a poder encontrar muchos trabajos y te van a hacer replantear esto que tú afirmas aquí, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado con eso. Un estado del arte más concienzudo yo creo que te vendría muy bien a tu trabajo. También te recomiendo que busques trabajos en trayectorias escolares, ¿sí? Ese sí tecléalo en Google para que veas trayectorias escolares y te vas a encontrar con una cantidad impresionante de trabajos de esta línea de investigación donde la preocupación son los estudiantes, ¿no? Y ahí podrías a lo mejor también encontrar algunas claves metodológicas para llevar mejor tu trabajo, que lo llevas muy bien, ¿eh? Pero yo creo que si buscas más en trayectorias escolares vas a encontrar más elementos, ¿no? Y otra afirmación que tú haces, amigo, mira, chécate, debido a que la educación híbrida combina los entornos presenciales y los digitales, que carece de un marco pedagógico homogéneo.
abusado, O sea, es una afirmación fuerte esa que tú estás haciendo, o sea, estás cuestionando los fundamentos pedagógicos, te puedes meter en problemas, en ese tipo de afirmaciones, ¿no? Cuando cuestionan los fundamentos pedagógicos de estos modelos, ¿no? Entonces, ten cuidado. Me gusta cómo empieza a hacer esta discriminación en el buen sentido de los estudiantes que trabajan, los que no trabajan, ¿no? O los que trabajan pero en áreas que no son afines a lo contable, ¿no? Esa diferenciación de sujetos informantes, te la celebro metodológicamente, me agrada, ¿sí? A manera de consejo, y es nada más consejo, tú valóralo junto con tu asesor de tesis, ¿sí? Piensen a lo mejor en la posibilidad de una tutoría de pares. No sé si has podido tú revisar algo sobre tutorías. La tutoría de pares pudiera ser algo que pudiera enriquecer tu propuesta y darle mayor impulso, ¿no? Porque ciertamente los estudiantes que trabajan y que sí están en áreas contables, yo creo que tienen un background que pueden compartir con los estudiantes que no tienen, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí hacer una propuesta de tutoría de pares podría ser enriquecedor, pero es nada más eso, es consejos, propuesta, tú valóralo, ¿no? Me parece que el trabajo se carga mucho a la parte de los empleadores y de las competencias, no está mal, pero yo creo que puedes equilibrar, sobre todo con la parte de los aprendizajes. Yo creo que puedes desarrollar un poquito más esa parte para darle un equilibrio teórico al trabajo y que no se recargue más en esta otra parte, ¿no? Por cierto, esta parte del constructivismo, sí, me pareció personalmente muy forzada. O sea, yo siento que si quitas esa parte del constructivismo, tu trabajo sigue estando igual, o sea, ni mejora ni empeora. Yo creo que está un poquito forzada esta parte del constructivismo que allí tú incluyes, valora también el quitarlo, ¿sí? Y tal vez incluso yo creo que también podría ser importante que agregues teoría que hable sobre la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Pudiera yo creo que también encajar en tu trabajo y darle más fuerza, ¿no? ¿Y qué más? Te tengo aquí. Me llamó la atención, pues todos los textos que citas, ¿sí? Pues yo por lo que vi casi todos son artículos, ¿sí? Incluso ahí tiene la página, ¿no? La grandiosa mayoría son artículos, si no es que todos. Yo creo que también tienes que revisar libros, amigo, o sea, literalmente libros, ¿sí? Vete a la librería, busca libros sobre competencias, busca libros sobre trayectorias escolares, sobre aprendizaje, etcétera, porque veo como que está todo muy cargado a los artículos. Digo, entiendo que el internet nos facilita eso, pero los libros también tienen mucho que aportar todavía en nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo mi intervención, amigo, y esta observación va para todos, va para ti. Hace rato con Miguel se me escapó hacérsela, ¿no? Lo mismo será para la compañera Imelda, Samantha. En sus resúmenes integran allí palabras clave, muy bien, pero no me lo tomen personal, ¿sí? Pero siento que hasta esas palabras clave son como improvisadas o son algo de ocurrencia. Yo lo que les recomendaría para que tengan palabras clave que sí se ajusten a su trabajo, que sí hablen de su trabajo, ¿sí? Que busquen el tesauro de la UNESCO, ¿sí? De hecho, muchas revistas, ¿no? Indexadas se basan precisamente en este tesauro para valorar si las palabras clave, perdón, realmente son del campo educativo y sobre todo si tienen alguna implicación en su respectivo trabajo, ¿no? Entonces, valoren esto, en los 4 trabajos, las palabras clave me parece en general que no responden todas a cuestiones educativas y tampoco reflejan lo profundo de sus respectivos trabajos. Entonces, para palabras clave yo les recomiendo que chequen el tesauro de la UNESCO, que insisto, lo ocupan muchas revistas indexadas para ver si las palabras clave son son o no, ¿no? Serían en general mis aportes a tu trabajo, querido Manuel, pero en general pues te felicito. Y por último, hablas de que tu método es investigación-acción, ¿sí? Veo que todo está muy cargado a la parte cuantitativa, entonces valora la otra parte cualitativa. La investigación-acción viene de una teoría crítica que intenta hacer la síntesis superadora entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, ¿no? De un modo muy particular. Entonces, yo creo que le hace falta ahí también cuestiones cualitativas. Lo cuantitativo lo tienes muy claro y lo manejas muy bien, pero yo creo que lo cualitativo hace falta. Y así respondes a las premisas de la investigación-acción. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, amigo. Gracias, doctor.
Agradecemos su retroalimentación, doctor, y continuamos con la doctora Irma Isabel Salazar Mastache. Adelante, doctora. Gracias. Hola, Emanuel Francisco. Muchas felicidades por el avance que llevas. Buenas tardes y bueno, te voy a platicar un poquito acerca de algunas sugerencias y observaciones que anoté en cuanto estuve leyendo tu trabajo. Ya el doctor que me antecedió ha abarcado varios puntos que me parecen muy ricos, muy buenos, y yo partiría en sugerirte de manera muy respetuosa junto con tu tutor o asesor de tesis, ¿por qué no cambiarlo solo a cuantitativo si llevas tanto avance cuantitativo? Y entonces, en lugar de replantear desde un principio por dónde vas a comenzar con la investigación-acción, porque solamente está anunciada, pero no se plasma de manera transversal en la lectura. Entonces, hacer ese primer planteamiento, ¿no? Segundo, los objetivos y las preguntas. Las siento muy forzadas, Emanuel. Me parecen que hay que regresarnos 2, 3 veces a leerlas para comprender qué es lo que quieres darnos a entender con esas preguntas. Yo te voy a leer unas que me permití escribir en función de haber leído tu trabajo. El objetivo: identificar a los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos que laboran en áreas contables para conocer si son suficientes los conocimientos y habilidades que se ofrecen en la licenciatura de Contaduría y Finanzas para su ámbito laboral. Pareciera que es lo mismo que nos dices, pero de otra manera, y como que una manera más tranquila, más coloquial, y sí con esta rigurosidad metodológica que nos piden. Y después, y una pregunta sería, ¿cuáles son las herramientas contables que ofrece la licenciatura en Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos? Mira, lo que tú estás, ahí me queda claro lo que estás intentando decirnos con tu trabajo y va para un artículo científico. Sin embargo, eso no quita la rigurosidad que se requiere para poder realizarlo, ¿no? Y tiene que ser, a veces dicen que es más complicado hacer un artículo científico que una tesis. Ajá. Pero entonces, si nosotros lo volvemos en un lenguaje, no porque sea más sencillo quiere decir que es más fácil hacerlo, no, sino de mayor entendimiento. Entonces, lo que tú intentas hacer es decir, o sea, hacer un análisis entre lo que se aprende en la escuela y lo que se necesita en el ámbito laboral. Y entonces, yo te pregunto y nada más me contestas con un sí o con un no. ¿Tú ya leíste el programa de estudios de la licenciatura en Contaduría y Finanzas? Porque para ampliar, para que el Instituto Rosario Castellanos implementara o abriera este plan de estudios, tuvo que haber hecho un diagnóstico, tuvo que haber hecho un estudio, debe contar con un plan de estudios, con una malla curricular, y se supone que ese diagnóstico obedece a las necesidades, y por eso es que se abren los programas de estudio, no solo en el Instituto Rosario Castellanos, sino en todas las demás escuelas del país y tal vez del mundo. Entonces partimos de un diagnóstico. Yo te invito a que revises nuevamente ese diagnóstico y que se vea plasmado en tu trabajo, porque es eje fundamental para saber si está funcionando o no lo que ofrece el instituto a través de esa licenciatura con lo que se requiere en la vida profesional de los estudiantes. Y entonces esto me lleva a otra pregunta que aquí me permití escribir de qué relación existe entre las herramientas contables que ofrece la licenciatura en Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos y las necesidades reales en el ámbito laboral de sus estudiantes. Y de esa manera, entonces, tú ya nos puedes enriquecer y lucirte con todo este trabajo que ya tienes, porque ya es mucho el avance que llevas. Y por eso mi primer imprudencia, ¿no? Al decirte pudiera que solo sea un estudio cuantitativo, porque ya llevas mucho avance y del cualitativo no se ve plasmado aún. Entonces, y si replanteas el objetivo y si mejor lo sacas de la escuela, nos dices, desde el programa de estudios,
¿se está satisfaciendo las necesidades? Desde el programa de estudios, ¿se cubren estas competencias que se requieren en la vida laboral? Y entonces, de esa manera, yo creo que tendrías un mayor avance ya con todo lo que tú llevas. Igual ya hasta te pasaste de responder a esas dos preguntas. Ajá. Entonces, esas serían mis sugerencias. Yo aquí me voy a permitir copiártelas en el chat. Si te son funcionales, ya tú lo verás con tu director de tesis y tal vez hacer ese ajuste, ese encuadre, va a hacer que luzca más todo el trabajo que tú ya llevas de avance. ¿No? Muchas gracias. Muy amables a todos, gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Irma. Continuamos con la alumna Imelda Berenice González Juárez. Es estudiante de segundo semestre y presenta su trabajo, Fortalecimiento del perfil de los estudiantes de la licenciatura de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, Imelda. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, vale la pena comentar que el documento que recibieron en la presentación sí tuvo cambios considerables, porque con mi asesora nos fuimos un paso atrás de la implementación de un ecosistema virtual de aprendizaje y nos fuimos a la parte de poder diseñar las habilidades transversales en prospectiva. La introducción, bueno, primero me plantearía el contexto en el que estamos viviendo. Pues estamos viviendo en un mundo en constante cambio, donde rápidamente las sociedades e industrias cada vez se van interconectando y dando pie a un mundo globalizado. Entonces, esto nos lleva a que en algún momento alguna de las licenciaturas existentes puedan o tengan que evolucionar y otras a lo mejor hasta desaparezcan y otras normalmente o en la vida normal de la evolución de la sociedad tengan que surgir algunas nuevas. Entonces se busca en este proyecto plantear un modelo para el fortalecimiento del perfil del estudiante enfocado en competencias transversales en prospectiva. Estas competencias ayudarán al estudiante a enfrentar desafíos profesionales y académicos y profesionales en prospectiva, pero no solamente se quedarán como en la parte de enfrentarlos, sino también poder proponer. Y bueno, estoy avanzando bajo el constructivismo, la investigación-acción y el aprendizaje situado. El objetivo general es generar un modelo para el fortalecimiento del perfil profesional de los estudiantes de licenciatura de la URC a través de una trayectoria personalizada con base en un modelo pedagógico multimodal flexible. En la presentación que entregué anteriormente, esto se tendría que ver plasmado en un ambiente virtual de aprendizaje, pero como les comento, porque no hay réplica, me fui un poco atrás para primero plantear la categorización de esas habilidades o competencias transversales que han de desarrollar los estudiantes en prospectiva, ya que tenemos estudiantes que ingresan, por ejemplo, en el 2023, pero egresan dentro de 5 años. Entonces, el contexto ya no es el mismo. Considerablemente hay habilidades o competencias que se van a necesitar para unos contextos futuros. El objetivo específico planteado el primero es plantear un modelo de trayectoria académica, plantear los ejes nucleares o categorización de competencias transversales, y fundamentar el modelo planteado, así como evaluarlos. En cuanto a las preguntas, estoy planteando cuáles son las competencias que debe desarrollar todo estudiante para hacer frente a la realidad actual y del futuro. ¿Qué metodología nos permitirá plasmar un modelo en el que se considere en todo momento el desarrollo de competencias transversales? ¿Y cuál sería el impacto académico y social del desarrollo de este tipo de competencias? El supuesto de investigación es si contamos con un modelo educativo en el que se fortalezca el perfil de los estudiantes, propiciando así el desarrollo de diferentes habilidades transversales especializadas y multidisciplinarias en prospectiva, lograrán culminar con éxito sus estudios y podrán hacer frente a grandes desafíos que les demanda el futuro
de una sociedad en constante cambio. Planteamiento del problema sería, en términos muy concretos, que la nueva realidad exige un enfoque diferente de enseñar y de aprender, contemplando también el surgimiento de nuevos saberes, por lo que cualquiera que sea el área profesional deberá anticiparse a propiciar la flexibilidad para adaptarse. Parte de un incidente crítico sería de no prepararse para el futuro, correrían grandes riesgos en su desarrollo académico y profesional. La justificación es los estudiantes de las licenciaturas de la URC bajo una estructura pedagógica innovadora. En contexto, hemos estado trabajando en la parte de la transición de instituto a universidad, entonces estamos planteando un modelo educativo con estos rasgos que estoy mencionando en mi presentación, y con base en ello es que estoy haciendo esta propuesta, en la que se considera que es una estructura pedagógica innovadora, donde serán dotados de diferentes conocimientos que ampliarán su perspectiva de lo especializado a lo multidisciplinar. Esto para poder enfrentar los retos globales, plantear también soluciones, innovar, que su desempeño sea óptimo, que sean capacitados para el campo laboral, pero que todo esto que hagan los estudiantes y en perspectiva en el campo laboral sea un impacto social, que pueda tener un impacto social positivo, ¿no?, para el desarrollo mismo. Las habilidades transversales a desarrollar serán en perspectiva necesarias para un profesionista del futuro con el fin de que se desempeñe óptimamente. La estructura que yo he planteado para el sistema universitario multimodal de aprendizaje del Instituto Rosario Castellanos en vía de universidad, y que ya ha sido planteado en estas jornadas que hemos tenido de trabajo, se plantea una estructura general de la trayectoria de los estudiantes, donde en un primer momento está el eje angular o inicial, que hace referencia a las competencias transversales. Las voy a nombrar muy rápido, que tienen que ver con el liderazgo, la innovación, el aprendizaje ampliamente adaptable, el pensamiento crítico, creativo, comunicación asertiva, interacción efectiva. Y posteriormente viene la construcción personalizada, que son aquellas UCAs que van a tener lugar en diferentes modelos, en diferentes programas educativos, y el estudiante podrá elegir de todas esas UCAs las que puedan fortalecer a su perfil profesional. Es decir, si es un estudiante de Derecho, podrá tomar una UCA tal vez de Psicología, pero que le va a permitir fortalecer su perfil profesional. El tercer momento, tercera estructura que estoy planteando con una ejemplificación de los Legos, es una construcción especializada donde el estudiante va a poder cursar materias especializadas en su licenciatura o programa educativo. Y finalmente es el eje angular. El eje angular habla de la parte en la que el estudiante se prepara para su egreso, donde vienen las prácticas profesionales, el servicio social y su trabajo terminal. En toda esta trayectoria, el estudiante va a estar acompañado de un asesor o de un tutor, de tal manera que cuando concluyan los estudiantes esta trayectoria escolar, van a poder tener una figura, como lo ejemplifico en esta imagen, bueno, en este GIF, diferente. Cada estudiante podrá egresar con una estructura diferente y singular. La categorización, que es la parte que yo estoy trabajando fundamentalmente en mi proyecto de investigación, es categorización de las competencias transversales, las cuales las he enmarcado en 4 ejes, que es el análisis formal, las comunicaciones multimodales, el análisis empírico y sistemas complejos. Tendría que profundizar un poco en ellas para que quede un poco claro, pero no tengo el tiempo suficiente en este momento. Y pues la metodología que ahorita estoy llevando es tomando como referencia el enfoque metodológico de la investigación-acción, la cual es una forma de investigación ya que permite que se sitúe el problema en un contexto de los estudiantes de las licenciaturas de la URC en la CDMX en perspectiva al 2024. Es el marco que he dado de tiempo para poderlo implementar, aunque pues estos referentes ya se están trabajando en la transición a universidad. Y primero pues trabajé en una detección de necesidades, después
me puse a investigar una investigación documental y ahorita estoy desarrollando para implementar la próxima semana un bootcamp con las licenciaturas a distancia que se pretende más adelante llevarlo a la manera virtual y ese lo voy a tomar como referente. También voy a realizar un Delfos con expertos, una encuesta para estudiantes, entrevista para docentes y analizar esta información para darle hacer un análisis del contexto para dar una solidez a la categorización de las habilidades transversales que estoy proponiendo y finalmente volver a hacer un análisis colegiado de la categorización que les presenté en este momento. Estas son algunas de las referencias que he consultado y bueno, sé que sí cambia en gran manera, pero me fui un poco atrás de la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje y pues me gustaría escuchar, pero sé que no se puede mucho el intercambio, pero lo dejo aquí sobre la mesa y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su presentación, Imelda. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la retroalimentación del doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Adelante, doctor. Gracias, Imelda. Berenice, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, pues igual yo felicitarte con tu trabajo. Me parece que es una apuesta muy ambiciosa, ¿no? Muy ambiciosa y pues bueno, ahora sí que ya te estarás dando cuenta de lo complicado que es hacer este tipo de propuestas, ¿no? Que ya implican incluso una reforma curricular, entonces es ambicioso tu trabajo, no dudo que lo llegues a sacar adelante. Yo la verdad es que siempre celebro también mucho que pongan en contexto los problemas de investigación, las problemáticas, pues, ¿sí? Y tú lo haces, ¿no? Tú pones en contexto a tu lectorado, ¿sí? Y la verdad es que eso, pues, me gusta muchísimo y te lo quiero subrayar, te quiero felicitar. Me parece que hay una tendencia o una inclinación muy fuerte a lo que son esto que tú dices, las competencias transversales para el mercado laboral, ¿no? También recuerda que este tipo de modelos, pues también traen un trasfondo humanista, ¿sí? Crítico, ¿no? De resolución de problemas reales, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces, yo te sugeriría que también incorpores esto en tu trabajo, porque cargarlo nada más a la parte de las competencias transversales para el mercado laboral no está mal, pero la apuesta, ¿no? Me parece más ambiciosa y contempla también una visión humanista, ¿sí? Que yo creo que es importante también integres, no lo podemos dejar de lado, porque las universidades, si bien preparan para el trabajo, pues también te preparan para la vida, y eso implica pues formar ciudadanos y bueno, todo lo que el humanismo pueda decir al respecto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tienes un área de mejora, ¿no? La investigación-acción me parece una metodología muy ad hoc a lo que tú estás comentando, ¿sí? Lo del bootcamp yo no lo manejo mucho, la verdad, ahí sí te soy honesto, no lo manejo mucho, pero también veo que lo mencionas muy poquito, ¿sí? Yo creo que lo puedes desarrollar más. Nunca hay que dar por hecho que nuestros lectores saben lo que nosotros sabemos. Entonces, siempre explica los conceptos y velos hilvanando con tu objeto de estudio para que, pues, esto del bootcamp que yo no manejo, pues, de tu pluma, ¿no? De tu ronco pecho pueda yo entenderlo y otros lectores que tampoco lo dominan, pues, también puedan saberlo, ¿no? Y nada más por último, yo te recomendaría, fíjate que ya Frida Díaz Barriga en años más recientes tiene investigaciones, textos sobre estudiantes en ambientes virtuales, ¿sí? Yo creo que ella te puede dar también claves para enriquecer tu trabajo, para que le des pues mayor fuerza a todo esto, ¿no? Además de que, bueno, en general yo lo he visto en muchas tesis, ¿no? En esta universidad y en muchas otras universidades. Hay mucha cita de muchos extranjeros. También de pronto hay que voltear a ver lo que nuestros connacionales pues aportan al campo cual nosotros estamos queriendo entrarle, ¿no? Entonces, Frida Díaz Barriga yo creo que puede ser una autora que te puede enriquecer tu trabajo, ¿no? ¿Y qué más te podría decir? Pues yo creo que sería todo por mi parte, por lo que revisé, y pues en general te felicito, ¿eh? Y mira, aquí tengo otra anotación, no la había visto. Teoría y evaluación curricular, ¿no? No sé si has revisado o si incorpores eso en tu trabajo,
yo creo que también podría ser importante, ¿no? Sobre todo porque tu trabajo parece que apunta a un rediseño curricular, ¿no? Entonces habría que revisar qué es lo que actualmente dice la teoría curricular sobre esto, sobre la evaluación y sobre el rediseño curricular, y ver de ahí qué puedes tú ocupar para que pues tu propuesta tenga mayor solvencia. Y pues nada, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su retroalimentación, doctor, y continuamos con la doctora Irma Isabel Salazar Mastache. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes, Imelda. Felicitarte por este proyecto. ¿Sí me escuchas? Sí. A ver, apago. ¿Se me escucha mejor así? ¿Hola? Sí, se Sí, escucha doctora. claro, doctora. Ok, mira. Bueno, yo me detuve a revisar el trabajo que nos enviaron. Ajá. Esta, esta propuesta que tú haces lleva bastantes modificaciones al que yo leí, al que tengo abierto aquí, que tengo los comentarios. En un primer momento, presentabas un objetivo que para mí se me hacían 4 investigaciones diferentes. No me quedaba claro exactamente. ¿Sí se me escucha? Sí. ¿Hola? Sí, se Hola, escucha, hola. doctora. Ok, no me quedaba claro exacto hacia dónde querías enfocar tu trabajo. Ahora que te escucho, me queda mayor claridad y más grande es la felicitación por el atrevimiento a hacer este tipo de investigaciones que son necesarias, que ojalá en todas las instituciones y universidades se pudieran hacer en determinados periodos para poder eh, reestructurar o actualizar los programas de estudio. Sin embargo, de manera también muy respetuosa y atendiendo al objetivo, que es el que yo conocí en el trabajo, también me permití escribirte un objetivo, sugerirte un objetivo para que lo contemplaran con tu asesor o asesora, a quien también le extiendo la felicitación, y que va en el sentido de fortalecer, a ver, permíteme, no, este no, este es el tuyo. Espera, es que estoy con otro, aquí está. Ay, no, Imelda. Permíteme, es que al querer abrir el tuyo, lo cerré en lugar de abrirlo. Berenice. Miguel Ángel. Ay, ¿dónde estás? Imelda Berenice. Ajá, aquí está. Mira, en estas preguntas que tú nos hablas de todo profesionista. Eso es la parte más ambiciosa que yo veo en tu proyecto, ¿no? De las competencias que debe desarrollar todo profesionista, porque tú estás haciendo una investigación sobre un instituto, sobre los programas de estudio que ofrece hoy un instituto. Ajá, ese es el primer mensaje que tú nos mandas con esto. Pero también, ¿cómo lo vas a desarrollar? Y aquí es donde yo me permito hacerte una sugerencia de objetivo que sería implementar una pedagogía flexible en los programas de estudio del Instituto Rosario Castellanos. Cuando tú hablas de implementar, ya no estás hablando de un diseño o de un rediseño o de un codiseño. Ajá. Que lo pase o no la SEP, que lo acepte o no para registrarlo, eso ya estaría quedando fuera de tu alcance. Y eso es muy importante que tú lo anotes en la justificación, porque tampoco se ve. Tú lo que vas a hacer es la propuesta. Ajá. Y después una pregunta sería, ¿cuál es la necesidad? Primero decirnos la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de implementar una formación integral y flexible apegada a las necesidades de formación académica y personales de los estudiantes? Cuando tú nos dejas claro cuál es la necesidad, entonces estás poniendo sobre todo a tu investigación, porque nos estás dejando claro cuál es la necesidad. Ajá.
¿Cuál es la necesidad de implementar una pedagogía flexible y transversal? No, perdón, ¿cuál es la necesidad de implementar una formación integral y flexible apegada a las necesidades de formación académica y personales de los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos? Ajá. Después vendría otra pregunta, ¿cómo implementar una pedagogía flexible y transversal en el Instituto Rosario Castellanos? Que es gran parte de lo que tú ya nos expusiste, que es donde yo me atrevería, sin conocer tu trabajo completo, a decir que es lo que más llevas desarrollado, el cómo implementar. Ajá. Y bueno, en la tercera ya de manera muy atinada, lo comentó el doctor que me antecede, cómo evaluar desde la pedagogía flexible. Uh-huh. Y entonces con estas tres preguntas, con estos tres elementos, puede que tu información luzca más, porque tú lo que vas a hacer es esta propuesta, ¿no? A lo mejor ni siquiera es implementar, a lo mejor es proponer una pedagogía. Ajá. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que, como bien lo dijo el doctor, arriesgarse a, y creo que en algún momento todos lo hacemos, ¿no? Arriesgarnos a querer cambiar desde los planes y programas de estudio es aventurarnos en temas que no conocemos a fondo y que muchas cosas se nos quedan en el camino. Entonces, al igual que a tu compañero, te las voy a compartir para que tú consideres si valen la pena o no. Por lo demás, por el avance que llevas, de verdad, te felicito. Ya te estás metiendo hasta la reingeniería o la reestructuración de los programas a través de estos softwares ya especialistas en esto, y que bueno, serían un boom, ¿no? Porque los estudiantes podríamos y los docentes también pues conectarnos a través de estas tecnologías y ocupar la internet pues 100% para la formación. Entonces, sí es un poquito detenernos y explicarnos cuál es la necesidad. Uh-huh. ¿Por qué quieres tú hacer eso? Y entonces ya, y cómo demuestras que es necesario, que también es una parte fundamental, en donde tú nos hablas de las necesidades de horarios, de las necesidades de costos, de muchas necesidades, que es un diagnóstico lo que tú estarías haciendo para decirnos cuál es la necesidad. Uh-huh. Y bueno, creo que esa sería mi participación. Y pues felicitarte y qué bueno que tu tesis de doctorado pues vaya tan amplia, con tanta amplitud como es la reingeniería o la reestructuración o la propuesta de los programas de estudio que hoy imparte el Instituto Rosario Castellanos para hacerlos más flexibles para los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos sus comentarios, doctora. Continuamos con la alumna Samantha Fuyu Alfaro, estudiante de segundo semestre, que presenta su trabajo titulado Búsqueda de estrategias pedagógicas contra la desinformación en el ciberespacio. Adelante, Samantha. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito, por favor. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Bueno, mi trabajo se llama, como ya lo comentó el doctor, Búsqueda de estrategias pedagógicas contra la desinformación en el ciberespacio. Perdón. Y bueno, en el planteamiento del problema, lo que yo abordo es que a pesar de que tenemos pues todo este acceso a la información a través de la internet y las redes sociales, pues se vuelve un problema saber cuáles fuentes son confiables y cuáles no. En el ámbito universitario, que es donde doy clases, pues lo vemos muy a menudo, ¿no? Que es un problema para los chicos hacer una búsqueda de fuentes, contrastarlas y pues elegir, ¿no? Lo que les es útil. Y muchas veces sus opiniones en clase cuando estamos debatiendo,
se dan a partir de alguna desinformación que ellos reciben por las redes sociales. Entonces, en el planteamiento del problema, pues menciono que esta desinformación, pues sí es un problema social y que tiene un impacto severo, ¿no? Algún ejemplo que encontrarán ahí en mi trabajo, pues es justamente lo que se observó durante la pandemia. Y que a partir de eso, pues bueno, la propia OMS acuña un término, ¿no? Que es infodemia. Entonces, bueno, en general ese es el planteamiento de mi trabajo y lo que yo menciono es que esta problemática que se está dando con la desinformación, las noticias falsas, el uso de las redes sociales, se debe en gran medida a que no tenemos como o más bien la práctica, el hábito de ejercer un pensamiento crítico sobre todo lo que leemos, vemos y escuchamos. Entonces, mi trabajo lo que busca es, pues, determinar cuáles son estas estrategias pedagógicas que se podrían echar a andar en las aulas para mejorar estas habilidades y, bueno, que no tengan esta repercusión tan severa, lo que son las noticias falsas y la desinformación. Mi pregunta de investigación es, ¿qué estrategias pedagógicas se podrían aplicar en las aulas universitarias para fortalecer el pensamiento crítico y aminorar el consumo, difusión e impacto de la desinformación en el espacio? Algunas de las preguntas específicas que he planteado, pues bueno, son si verdaderamente existe una relación entre lo que es la capacidad lectora, la comprensión lectora y el consumo de noticias falsas o de desinformación. Si hay también una relación en el momento en que las personas pues no tienen como estos hábitos informativos y eso los vuelve vulnerables a consumir y propagar noticias falsas. También aquí planteo si la ausencia de habilidades argumentativas también genera esta vulnerabilidad y si existe una relación entre la falta de pensamiento crítico y el consumo y difusión de noticias falsas y finalmente qué tan presente está el consumo y difusión de noticias falsas entre los estudiantes universitarios. Me parece que es pertinente mencionar que esto lo estoy acotando al universo también de la Universidad Rosario Castellanos, ya que es ahí donde imparto clases, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es lo que estoy considerando. Mi objetivo general es identificar las estrategias pedagógicas aplicables para el nivel superior que puedan aminorar el consumo, difusión e impacto de la desinformación en el ciberespacio. Y como pueden observar en la pantalla, estos son algunos de los objetivos específicos que estoy planteando, que bueno, pues son sobre los hábitos lectores e informativos de los estudiantes. También conocer cuáles son los hábitos en el uso de las redes sociales para determinar pues qué influencias son las que tienen. De hecho, en la última versión que entregué de mi trabajo, viene una parte del marco teórico donde menciono un estudio muy interesante donde se habla de pues los porcentajes de la población que usan cierta red, cuáles son las cuentas más seguidas, los influencers, ¿no? En este caso de México, y pues eso va dando una idea realmente de qué es lo que está consumiendo un sector de la población, perdón, y pues que esas son justamente las influencias que tienen en términos informativos, ya que a veces pues es en apariencia una cuenta de entretenimiento, una cuenta, no sé, de humor y demás, pero sí hay mensajes de otra índole que tienen como objetivo formar la opinión pública y pues estas son las influencias que ellos están captando. Entonces, para mí es importante también pues determinar cómo es que se da este consumo, ¿no? Por grupos de edad, etcétera. Y finalmente, pues bueno, determinar cuáles son estrategias que pudieran ser o es lo que hasta el momento pudiera yo decir, pues fortalecer lo que son las capacidades para leer, comprender lo que se dice, también
argumentar, contraargumentar y demás en este estilo. La metodología propuesta, lo que puse ahí en mi trabajo y coloqué el pequeño diagrama que nos habían solicitado. Bueno, es un estudio explicativo para conocer las causas que originan la desinformación en todas las formas que se presenta. Puede ser a través de la imagen, del texto, de algún material audiovisual, etcétera, y pues que se dan en el entorno virtual. Las condiciones en las que se da el consumo y difusión de este tipo de desinformación, que son pues las que mencioné, ¿no? Estas debilidades educativas, pues que no nos permiten discernir entre fuentes verídicas y las que no lo son. Y la ruta de esta investigación es cualitativa y cuantitativa. También todavía no está completo, de hecho estoy estructurando una encuesta que me gustaría aplicar entre los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y probablemente de Relaciones Internacionales para determinar lo que mencioné en las diapositivas anteriores, ¿no? Que son hábitos informativos, consumo en redes sociales, etcétera. Y debido al análisis bibliográfico, audiovisual, simbólico y de casos específicos, también he mencionado ahí en mi trabajo algunos casos que me gustaría pues estudiar más a fondo, ¿no? Profundizar, porque me parece que son ejemplos muy vigentes de qué es lo que pasa cuando se difunden, noticias falsas, desinformación, y cómo es que sí hay una consecuencia social que altera la percepción y además la toma de decisiones de la gente. Entonces, ahí abajito estoy mencionando eso, lo que es el cuestionario para obtener datos. Y bueno, como justificación yo lo que menciono es que pues es necesario que a partir de la academia se analice a profundidad este fenómeno, ya que si bien la novedad no son las noticias falsas, también en mi trabajo pues hago una referencia de los diversos momentos históricos donde se han utilizado pues como una forma, ¿no? de ofensiva, ¿no? No es novedad la noticia falsa, sin embargo, a partir de las redes sociales, del uso cotidiano, masivo de las redes sociales y del Internet, pues es cuando se vuelve un fenómeno que se tiene que analizar, ¿no? Porque esta posibilidad de viralizar en poco tiempo un contenido que es falso, pues sí tiene este impacto pernicioso que se está mencionando. Y pues bueno, a partir del ámbito educativo tendría que venir una propuesta y un posicionamiento del problema. Aquí hice una breve síntesis del estado del arte, solo mencioné pues de manera muy general qué documentos hasta el momento son los que he consultado, ya no metí los que en estos días he trabajado, y uno de ellos me parece que es el Information McBride, que ya es viejito, pero me pareció que era necesario mencionar este documento, ya que fue el primero que hizo un análisis en los 80s del impacto que estaban teniendo los medios de comunicación masiva, y además en ese momento no se hablaba de noticias falsas, ni del término posverdad, ni del término infodemia, pero sí se advertía el riesgo de que la información no estuviera cotejada y que esto llegara pues a la gran audiencia. Entonces, bueno, sé que es viejo, pero me parece que es necesario mencionarlo. Y bueno, Lee McIntyre y Mark Amoros, pues bueno, esos son libros que también me parece que son bastante útiles, porque es cuando empiezan a analizar este fenómeno de la posverdad, pues que al final va muy de la mano con lo que es desinformación, noticias falsas, ¿no? Donde pues se plantea este estado donde lo emocional pesa más que los hechos comprobables, ¿no? Y eso se vuelve un gran problema. Igual con Marc Amorós, es otro autor actual que ha hecho pues también algunos estudios acerca de las noticias falsas. También he tomado Ya se terminó el tiempo, disculpa. Perdón, no, al contrario, gracias. Agradecemos su presentación
Y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, con el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Adelante, doctor. Muchas gracias, Samantha. Buenas tardes. Antes de, bueno, primero, Samantha, felicitarte por tu trabajo. Los 4 trabajos que hemos realizado aquí, la verdad es que para mí han sido bastante enriquecedores. Yo la verdad, lo primero que podría comentarte de tu trabajo tiene que ver con el título, ¿no? Búsqueda, o sea, ese término, ese concepto no va en un título, me parece que queda muy abierto, ¿no? Así como que ando indagando, ando queriendo buscar, o sea, en realidad hay que ser un poquito más indicativos en el título. Es una cuestión mínima tal vez lo que te estoy diciendo, pero me parece que puede llegar a tener un impacto en tus lectores cuando ven tu título, ¿no? Esto de búsqueda de estrategias. Si quitas la palabra búsqueda de y lo dejas nada más en estrategias contra la desinformación en el ciberespacio, yo creo que así puede quedar más preciso. Y también agregaría ahí lo que sería el espacio, ¿no? Que sería el Instituto Rosario Castellanos, Samantha. Otra cosa, no, la verdad es que yo no tiendo a ser como muy purista de los términos, pero a veces sí es necesario, creo que aquí es el momento en tu trabajo. Desinformación y estar mal informados, creo que son 2 cosas muy distintas. Y sobre todo ahorita en la última parte de tu exposición y por lo revisado en tu trabajo, me parece que tú apuntas más bien a una cuestión de estar mal informados, ¿no? Por ejemplo, tú dices aquí, lo leo a la letra, ¿no? Aunado a lo anterior, existen algunas diferencias en el ámbito educativo que se relacionan al consumo y difusión de informaciones falsas, y es necesario encontrar las estrategias pedagógicas que pudieran fortalecer la capacidad lectora, analítica y argumentativa como una forma de combatir los efectos de la desinformación. Al principio hablas de información falsa y luego de desinformación. Yo creo que tendrías que ahí definir y homologar los términos, si te estás refiriendo a estar desinformados o estar mal informados, y creo que por todo lo que leí, tú te estás refiriendo a estar mal informados, ¿no? Aquí me permito citar y recomendarte, ¿no? Una película clásica, ¿no? Que se llama El Ciudadano Kane de Orson Welles, donde me parece que se hacen reflexiones muy importantes sobre cómo los medios de comunicación pueden de alguna manera manipular la opinión pública, y tal vez por allí puedas también encontrar elementos de reflexión. Nada más lo planteo como una sugerencia de ese tipo, ¿sí? También leo la letra alguna cuestión que dice aquí, ¿no? A pesar del llamamiento de la Organización Mundial de la Salud que evita a los medios de comunicación y a las plataformas de las redes sociales que difunden información errónea y falsa. Creo que el asunto aquí es más bien eso, ¿no? O sea, cómo la información a veces tiende a ser manipulada u orientada para otros fines, ¿no? Y las personas que consumen esta información, pues bueno, tienen una cierta tendencia a caer en apreciaciones de la realidad que no son las que se ajustan precisamente a la realidad y que están allí manipulando pues la opinión pública, ¿no? Las preguntas de investigación me parece que puedes replantearlas, tienes muchas. Yo creo que eso ya será una cuestión de que te sientes con tu asesor, con tu asesora de tesis, para que definan bien las preguntas de investigación. Yo la verdad opino que 2, máximo 3 preguntas de investigación es suficientes, no hay necesidad de poner más, ¿no? También la parte teórica del trabajo. Siento que en general el trabajo se recarga o se orienta a un campo disciplinar que tendría que ver, tal vez ya lo mencionaba hasta ahorita, con ciencias de la comunicación, y no está mal, ¿no? Pero también acuérdate que tú estás en un posgrado cuya naturaleza es la educación, entonces yo creo que te hace falta teoría por allí, a manera de sugerencia, ¿no? Teoría crítica y más específicamente pedagogía crítica, que ahí lo que te dirían pues es lo que ya más o menos mencioné hace rato, que tiene que ver con la manipulación de la información para generar tendencias de pensamiento hacia intereses particulares, ¿no? Y en general la educación tendría que servir como una herramienta para concientizar a las personas y emanciparlas precisamente de estas falsas realidades o falsas conciencias, de cara a una perspectiva más ajustada a lo que realmente está sucediendo, a los fenómenos sociales como son, y por lo regular algunas élites del poder quieren ocultarnos, ¿no? O quieren maquillarnos de otra manera. Y bueno, pues en términos generales serían los apuntes que yo te quería hacer a ti, querida Samantha.
Quiero hacer un comentario, no sé si el compañero Manuel está aquí presente. Hace rato le hice 2 observaciones que no eran para él, se me confundieron por allí los apuntes. Le dije algo sobre la investigación-acción, él no plantea investigación-acción, él nada más dice que su investigación es mixta, y algo sobre el constructivismo que tampoco era para él, por ahí se me revolvieron los apuntes. Entonces, para el compañero Manuel, precisarle que esas 2 observaciones no eran para él, se me revolvieron los apuntes. Digo, no vaya a ser que tenga pesadillas en la noche. Entonces, nada más quería hacer esa precisión, pero bueno, compañera Samantha, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos sus comentarios, doctora. Continuamos con la doctora Irma Isabel Salazar Mastache. Adelante, doctora. Hola, Samantha, buenas tardes. En lo personal, tu tema a mí me mueve mucho por 2 razones personales y profesionales: el ser licenciada en comunicación y el estar trabajando en la Secretaría de Educación, en donde vemos muchos temas sobre violencias y redes sociales. Entonces, vamos a tratar, le dediqué tiempo a la lectura de tu trabajo, y dentro de la primera justificación que tú haces, pretendes abarcar muchas cosas, Samantha. Yo creo que llevas una muy buena intención, pero hay que organizar las ideas para que puedas concretarlo en una investigación, que ya llevas avance por lo que nos expones y que solamente hay que reorganizar en función de lo que ya tienes. Y esto va para los 4. Organizar en función de lo que no tenemos es comenzar desde cero. Entonces hay que organizar a estas alturas de sus estudios doctorales, es en función de lo que ya lleva. Ajá. Y aquí, por ejemplo, cuando yo leo, Samantha, tú dices que quieres establecer una clara relación entre el apego de la desinformación en el ciberespacio. Eso es una. Y en el mismo párrafo dices impulsar el pensamiento crítico entre los receptores. 2. Generar una propuesta práctica aplicable en las aulas universitarias en las modalidades presencial y a distancia. 3. Fomentar el análisis colectivo de la información, incentivar a la lectura y el debate. 4. Yo aquí veo 4 investigaciones, Samantha. Entonces es lo mismo que he venido insistiendo en mi participación, hay que delimitar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? A partir de lo que tú ya tienes, a partir del conocimiento que ya tienes como investigadora para entrar al campo, lo que ya recogiste de información, lo que estás analizando, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esa información? Yo sé que el mundo de las redes sociales está creciendo cada día más y más y más. Sin embargo, cuando tú nos hablas de desinformación, es porque seguramente estás dedicando una parte de tu tesis a lo que es la información. Y si tú nos hablas de estos términos, entonces, o sea, nos tienes que primero dejar en claro qué es la información para que nosotros entendamos que tu concepto de desinformación lo vamos a interpretar como tal. Y nos delimitas cuál es tu concepto para que nosotros lo interpretemos solamente así. Entonces, igual que tu compañero, hace falta delimitar tu problema de investigación. O sea, el problema de investigación de redes sociales es diverso, es múltiple. Puede ir en cómo está influenciando, cuál es el impacto entre los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos sobre la información recibida en las redes sociales. ¿Qué contenido resulta mayormente atractivo entre los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos? ¿O qué uso le dan los estudiantes a las redes sociales? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres tú analizar la influencia del uso de las redes sociales en los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos? O sea, delimitar exactamente qué es lo que tú quieres para que con mayor claridad pues con tiempo, dedicación y cariño, como les digo yo a mis estudiantes, puedas tú delimitar eso en tu trabajo. Una vez que como estudiantes tienen claro el qué, y el para qué, entonces esto es sencillo, el cómo hacerlo, porque para eso son muy creativos y las técnicas de investigación nos acompañan en todo momento. Son ya delimitadas las técnicas, ya nos dicen qué hacer, y entonces cuando tenemos claro el qué y el para qué, entonces solamente tenemos que ver cuál es la mejor técnica o el método, o los mismos resultados nos van a decir si es
cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto y qué tipo de técnica o de método, metodología es el que voy a implementar. Entonces, mi primera y única sugerencia es esto, vamos a delimitar. Porque si tú por ejemplo, el tema podría ser los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, tal vez sea de un solo plantel, pero es los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos y el uso de las redes sociales. ¿Qué uso le dan? Y entonces ya tú nos podrás decir, el uso que le dan es que se dejan llevar por redes que son, o por noticias que son falsas. Ajá. O que lo que mayor prefieren es hacer TikToks, o que lo que mayor prefieren es hacer esto. Entonces, es ver no nada más la desinformación, que nos tienes que explicar cuál es la información y el proceso de comunicación, que tampoco se ve, cuál es el proceso de comunicación y dónde se rompe en una red social. Y entonces, esa parte rica de lo que nos hace un mensaje, ya sea virtual o, o presencial, no lo estamos viendo hasta ahorita en tu tesis. Si nos hablas de desinformar, es porque nos explicas qué es informar. Y dentro de informar hay un proceso de comunicación, sea virtual, sea presencial, y está muy bien delimitado por elementos que es el mensaje, el receptor, todo esto. Ajá. Y en redes sociales, cómo aplica. Y entonces ya nos vas contando, vas delimitando cuál es tu problema. Y bueno, yo espero no haberte confundido más, espero haber dado algunos lineamientos que te puedan ayudar a tomar estas decisiones, porque seguramente te van a llevar a un muy buen término de investigación. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su retroalimentación. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.